Tema 6. Sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de coordinar e integrar la gran mayoría de las funciones del cuerpo. En general, sus respuestas son sumamente rápidas y precisas. De manera resumida, entre sus funciones podemos señalar que captan la información del exterior del organismo y del interior del mismo mediante receptores. También transmite, analiza e integra dichas informaciones. La neurona es el elemento básico, estructural y funcional del sistema nervioso. Se distinguen tres regiones estructurales bien definidas. La primera de ellas es el soma o cuerpo celular. Contiene mitocondrias, núcleo, neurofibrillas y cuerpos tigroides de Nissl, que son gránulos de retículo endoplasmático rugoso. Su función es actuar como un centro de integración, sumando las diversas señales provenientes de las dendritas y produciendo una señal eléctrica de salida denominada potencial de acción. Dendritas. Son prolongaciones ramificadas que se originan cerca del cuerpo celular de una neurona y que se proyectan a otras neuronas. Su función es recibir impulsos excitadores o inhibidores a través de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. Axón. Fibras largas y delgadas que se extienden desde el cuerpo celular y se encargan de conducir la señal eléctrica. Un solo axón podría extenderse desde la columna vertebral hasta un dedo del pie, por lo que puede afirmarse que las neuronas son las células más largas del cuerpo. Los axones funcionan como líneas de distribución que llevan potenciales de acción desde el cuerpo celular hasta las terminaciones sinápticas ubicadas en el extremo inferior del axón. El punto en el que las terminales sinápticas se comunican con otras células se llama sinapsis. Células de Schwann. Son células gliales que envuelven el axón de las neuronas que forman parte del sistema nervioso periférico. Sin embargo, a lo largo del axón aparecen interrupciones denominadas nódulos de Ranvier, intervalos con una separación aproximada de 1 milímetro. Los impulsos saltan de nódulo a lo largo del axón, lo que incrementa la velocidad de transmisión. Las células de Schwann producen una sustancia grasa llamada mielina, cuya función es impedir que se pierda la energía del impulso, actuando como aislante eléctrico, lo que a su vez acelera la conducción de la señal eléctrica. En el tema anterior, dijimos que los oligodendrocitos eran las células gliales encargadas de otorgar la mielina. Y acabamos de decir que las células de Schwann son las encargadas de dar la mielina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son el mismo tipo de células? Aunque ambas cumplen la misma función, que es dar mielina a los axones, se diferencian en la ubicación de las células a las que otorgan dicha mielina. Así, los oligodendrocitos son las células gliales que dan mielina a todas las neuronas del sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann son aquellas encargadas de otorgar la mielina, pero a todas las neuronas que conforman el sistema nervioso periférico. Los oligodendrocitos, con sus múltiples prolongaciones, pueden enrollarse alrededor de 60 axones a la vez. En cambio, las células de Schwann
Cada una de ellas deposita mielina alrededor de un pequeño segmento de un axón, y los segmentos donde no otorgan mielina son los denominados nódulos de Rambier. ¿Cómo podemos clasificar a las neuronas? Tenemos una doble clasificación, según su función y según su ramificación. Según su función tenemos neuronas sensoriales, que son las responsables de recibir los estímulos, es decir, información sensorial. Neuronas motoras, aquellas que conducen impulsos al órgano efector para producir una acción. Y entre una neurona sensorial y una motora, por lo general tenemos neuronas asociativas, que son aquellas que las conectan. Según su ramificación tenemos neuronas unipolares. Son aquellas que de su soma parte un solo axón, que tiene función conductora en dos sentidos. Neuronas bipolares, aquellas que de su soma o cuerpo celular parten tanto axón como dendritas. Y las neuronas multipolares son aquellas que de su soma parte un axón y muchas dendritas, incluso hasta 2000. Veamos ambos tipos de clasificación en las siguientes imágenes. Según su función, nos señalan en esta imagen de acá en azul una neurona sensitiva. Las neuronas sensitivas siempre tienen un tipo de transmisión aferente. Esto quiere decir que recibe la señal desde afuera hacia adentro. En rojo nos señalan una neurona motora, con transmisión eferente, desde dentro hacia afuera. Hacia afuera en este caso es hacia los órganos efectores, por ejemplo, músculos y glándulas. Y entre ambas neuronas, simbolizada aquí en color verde, tenemos una neurona asociativa, la encargada de permitir la comunicación entre la sensitiva y la motora, o como bien lo dice su nombre, asociarlas. Y según su ramificación tenemos neurona unipolar, vemos que de su soma sale una sola ramificación, esta que estamos señalando. Neurona bipolar, vemos que de su soma sale esta ramificación hacia arriba y esta ramificación hacia abajo, es decir, solo dos. Y de una neurona multipolar vemos acá el soma, y del soma vemos todas estas ramificaciones que corresponderían a las dendritas, más esta larga de acá que correspondería al axón. Las neuronas se comunican entre sí mediante potenciales de acción nerviosos, que no son otra cosa que impulsos nerviosos. Para generar un potencial de acción se necesitan dos características básicas de la membrana plasmática. Potencial de membrana en reposo, es decir, cuando no está conduciendo energía, y tipos específicos de canales iónicos, que son los que permiten la difusión de iones a través de la membrana desde el sitio donde están más concentrados hacia el sitio donde lo están menos. ¿Cómo se transmite el impulso nervioso? Para poder describir el significado del impulso nervioso, es necesario explicar en primer lugar la naturaleza fisiológica de una neurona cuando no está transmitiendo impulso alguno. Por ello, el primer paso que vamos a explicar es el de reposo. Las neuronas inactivas, es decir, no estimuladas, mantienen una diferencia de potencial eléctrico constante a través de su membrana plasmática, muy similar al que existe en los polos de una batería, y al igual que en esta, el potencial eléctrico a través de la membrana de una neurona almacena energía.
Este potencial recibe el nombre de potencial de reposo y es siempre negativo, ya que dentro de la neurona hay potasio y cloro y proteínas con cargas negativas. El potasio tiende a salir con más facilidad en comparación con la cantidad de sodio que entra. Fuera de ella hay sodio y cloro, pero no hay tantos elementos ni sustancias negativas. El interior de la célula está cargado más negativamente que el exterior. A esto le llamamos diferencia de potencial o potencial de reposo. Siguiente paso, excitación. Si la neurona recibe un estímulo, es decir, cuando se genera un impulso nervioso, el potencial de reposo cambia y pasa a llamarse potencial de acción. Dicho de otro modo, el potencial de acción es un cambio eléctrico que se propaga por el axón desde el cuerpo hacia la terminación sináptica, donde es convertido en un estímulo que afectará a otra neurona, a una célula muscular o a una célula glandular. Sin importar en qué parte de la neurona se genere dicho potencial, siempre dará lugar a un estímulo eléctrico que viajará en una sola dirección, hacia la terminación sináptica del axón, lo que implica que el sodio fuera de la membrana entre a la neurona y el potasio salga al exterior, llegando a entrar tanto sodio que la carga de la célula se invierte, pasando a ser más positiva interna que externamente. Esta nueva diferencia de potencial se denomina despolarización. Por último, para volver a la condición inicial, la bomba sodio-potasio corrige la despolarización en la neurona y así se vuelve al estado de reposo. ¿Qué factores determinan la velocidad de conducción del impulso nervioso? En primer lugar, el diámetro que tenga el axón. Axones con diámetros mayores conducen los impulsos a mayor velocidad que los que tienen menor diámetro. Temperatura. Los axones conducen los impulsos a mayor velocidad cuando se calientan y a menor velocidad cuando se enfrían. Y la vaina de mielina, porque sabemos que los axones mielinizados conducen los impulsos a mayor velocidad que los no mielinizados. En una fibra mielinizada, solo están en contacto con el líquido intersticial los nodos o nódulos de Ranvier. Estos espacios que estamos señalando acá, aquí y aquí. En esta imagen de la neurona hacemos un zoom aquí en esta parte del axón y es lo que vemos en esta imagen de acá. Prácticamente todos los canales iónicos y bombas sodio-potasio se concentran en estas zonas y las vemos. Acá están, acá también y acá también. No en la zona que está cubierta por la mielina. Así, los potenciales de acción se generan solo en los nodos de Ranvier y el impulso nervioso salta de nódulo en nódulo, acelerándose así la conducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sinapsis? Sinapsis quiere decir unión que se da entre dos células nerviosas, la que transmite el impulso, también denominada célula presináptica, y la que lo recibe, o célula postsináptica. Las conexiones se llevan a cabo entre la porción terminal del axón de una neurona, específicamente en los botones sinápticos, estos que estamos señalando acá, y las prolongaciones de las dendritas de la neurona postsináptica. El espacio que queda entre ambas estructuras se denomina hendidura sináptica, este que vamos a señalar en esta otra imagen de acá abajo. Es importante señalar
que en los botones sinápticos se encuentran las sustancias almacenadas denominadas neurotransmisores. Ya para finalizar, vemos que los neurotransmisores tienen diferentes fases que son modulables. En primer lugar, deben sintetizarse, luego se almacenan en esos botones, luego se liberan cuando reciben la señal, interactúan con la otra neurona y finalmente hay una señal que debe decirles que terminen su función. El sistema nervioso se divide para su estudio en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El central se halla protegido por huesos y comprende el encéfalo y la médula espinal. El periférico no se encuentra protegido por huesos y lo componen las neuronas sensoriales y las motoras, además de los nervios craneales y los nervios espinales. Veremos cada una de estas estructuras por separado. El sistema nervioso central es el encargado de recibir y procesar la información, compuesto, como acabamos de decir, por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico, por su parte, es el encargado de transmitir las señales que vienen desde el sistema nervioso central hasta el resto del cuerpo y viceversa. Constituido por neuronas motoras y neuronas sensoriales, las motoras son las que a su vez se subdividen en sistema somático, es decir, todo lo relativo al cuerpo, y sistema autónomo, todo lo relativo a las respuestas involuntarias. A su vez, el sistema autónomo se clasifica en sistema autónomo simpático y sistema autónomo parasimpático. En los siguientes temas ahondaremos en cada una de estas clasificaciones.